Hola y buenas tardes, bienvenidos un jueves más a La Encrucijada. Yo soy Adrián Alonso, soy estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad de Granada y aparte soy el coordinador de eventos del CREIC, el colectivo de representantes de estudiantes de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y la Ingeniería Civil. Y hoy vamos a daros la bienvenida, vamos a Cristina, que es ingeniera técnica de obras públicas en la por la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, ha estado trabajando en diversas empresas, algunas del ámbito de la ingeniería civil propiamente y algunas no, que ya nos comentará, y actualmente es la secretaria técnica del Consejo del Colegio de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Así que, buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, esperemos que tú por allí también bien, en Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. Afortunadamente sí. Se decía a principios de semana que íbamos a tener otra vez lluvia y nieve este fin de semana, que estábamos ya todos temiéndole a una segunda Filomena, pero parece que no, que va a quedarse la cosa en poca cosa, un poco de fresco y ya, así que bien. Bueno, buen tiempo para el puente que tenéis por allí. Hay que aprovechar. Bueno, ahora ya no nos dejan hacer gran cosa, pero por lo menos con buen tiempo siempre invito un poquito más a salir y a estar más a gusto. Así que nada. Bueno, pues sobre todo, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme, por dejarme formar parte de esta encrucijada. Y bueno, pues eso, que es un placer estar aquí con vosotros. Nada, nosotros por haber aceptado venir. Si te parece, vamos a empezar a conocerte un poquito más desde el ámbito de cuando empezaste la carrera universitaria, porque tú empezaste, bueno, tú la estudiaste en la escuela de Algeciras, allí al Sí. sur del sur. Efectivamente. Sí, bueno, yo la verdad es que no tenía muy claro a lo que me quería dedicar, pero sí que desde siempre me había encantado todo el tema de la construcción, ¿no? Y sobre todo pensar en crear, ¿no? En crear cosas, pues siempre me había llamado mucho la atención. Y además pues soy un poco rarita, digámoslo así, siempre me había encantado el hormigón, la maquinaria de obra, bueno, yo siempre me había quedado fascinada viendo los puentes cuando los hacían o viendo cualquier obra en la Mm. calle, tal. Entonces, bueno, ya tenía algo que apuntaba maneras, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, cuando llegó el momento, pues me decidí. Yo además soy de Algeciras y en ese sentido, pues quizás tenía la suerte de tener la universidad en casa, como Mm. aquel que dice, y bueno, pues decidí comenzar. Y bueno, pues bien es cierto que yo el primer año además que iba con una beca, porque yo venía de matrícula de honor de bachiller, iba yo como Mm. la repelente niña Vicente, llegué a la universidad y me dieron, pues bueno, pues palo por todos lados, ¿no? Yo creo que como a todo el mundo. Sí, Y aquel como fue nos pasa a todos. el primer aprendizaje, yo creo que tuve que acometer. El primer año creo que aprobé, no sé, 8 o 9 asignaturas de las 14 de las que nos matriculamos, ¿no? Porque yo creo que el primer año Sí, nos matriculamos todos de todas. Así que bueno, ahí sí. ya empecé un poco a darme de bruces con la realidad. Sí, el primer año siempre todos nos damos ese palo, que uno va muy motivado de bachillerato diciendo, esto estudio la semanita de antes y ya está, y pues no, pues no. No, la verdad es que es eso, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso, sobre todo para como decía, ¿no? Para empezar a darte cuenta de dónde estás, para empezar a adaptarte a la universidad y sobre todo creo que eso es lo que marca, ¿no? Si verdaderamente quieres Mm. seguir o no, porque también, bueno, pues es verdad que hay mucha gente que empieza este camino y por lo que sea, pues no encuentra la motivación suficiente como para superar este primer golpe, ¿no? Que te pegan, además con las asignaturas más duras, porque bueno, pues tienes Sí, todo el cálculo fuerte, el dibujo, la física, todas estas que son las grandes, los grandes troncos, ¿no? de nuestra carrera y bueno, pues si de primeras crees que no te vas a hacer con ellas, yo creo que ya te desanimas, porque además es algo que yo creo que a la mayoría, por lo menos algunas, nos han acompañado a lo largo de todo nuestro recorrido, ¿no? en la carrera. sí, lo típico de que la asignatura de primero es la última en quitarte y esas cositas. Esas cosas. De hecho, bueno, yo no sé si todavía se dice así, pero cuando yo estudiaba en la Politécnica de Algeciras, EPSA, ¿no? El acrónimo de Mm. Escuela Politécnica Superior de Algeciras, tenía un segundo nombre que no sé si conocerás, que era el de Eso me... entra y pierde 7 años. O sea, decían algo así como que te podías tirar allí, ¿no? Pues una eternidad hasta, Oh, Dios. hasta terminarlo.
Pero bueno, la verdad es que por suerte luego no es tan duro, ¿no? O sea, en cierto modo se Mm, sufre porque es cierto bueno, que se pasa mal, sobre todo porque yo creo que todos cuando estamos en la universidad lo que queremos es acabar, ¿no? O sea, un poco tenemos siempre en mente acabar, aprobar y yo creo que cuando terminas es cuando te das cuenta de que tenías que haber saboreado un poquito más, ¿no? Todo, todo ese proceso y haber aprovechado para aprender quizás un poquito más. Yo soy la primera que reconozco que una vez terminadas muchas asignaturas, me las he reestudiado por gusto, o sea, sobre todo asignaturas de especialización, ¿no? Que en su día, pues un mm. poco, casi que te las estudias por salvar los muebles, ¿no? O no le prestas la suficiente atención y después cuando terminas, verdaderamente descubres que son bonitas y todo. Así que, y luego ya las disfrutas. Y, por ejemplo, porque tú, claro, tú empezaste en el grado, bueno, en el plan antiguo de obras públicas y a ti te pilló el cambio mientras estabas en la carrera, ¿no? Sí, yo la verdad es que hice pleno, porque es cierto que yo, pues bueno, empecé mi carrera universitaria allí en la Escuela Politécnica de Algeciras y bueno, pues veía que pasaban los años y que se me acababa un poco la excusa para vivir este típico año universitario, ¿no? Que todo el mundo al final pues parece que había vivido y yo decía, bueno, pues yo no me quiero quedar sin esa experiencia, sin vivir fuera de casa de mis padres, sin compartir piso, ¿no? Estas cosas que parece que solo puedes vivir en la Sí. universidad. Entonces decidí pedirme una beca Séneca, que bueno, que ya digo que actualmente tampoco sé si siguen, pero que son becas de desplazamiento dentro de España, y me vine a Madrid. Con tan buena suerte que justo el año que yo me vine fue el año que efectivamente dejaban de impartir pues las carreras de la titulación antigua y empezaba a instaurarse el grado. Entonces ya todas las clases que había eran del grado, con lo cual yo no podía ir a las clases de mis asignaturas, por así decirlo, que me tocaba cursar en Madrid, que encima eran distintas de las que yo había cursado en Algeciras, porque los planes antiguos tampoco eran los mismos. Y bueno, en fin, que hice, bueno, pues una maravilla, hice encaje de bolillos al final, pues para intentar cuadrarlo todo, sin clases, sin conocer a los profesores, sin un entorno de compañeros, porque al final los compañeros del plan antiguo ya no iban a la universidad, nos encontrábamos por la biblioteca, si acaso, pero bueno, en fin, fue un poco una amalgama de cosas un poco raras, pero en fin, al final Sí, lo salvé. Así uf, que ahí claro, también se te conocí pues juntó. la escuela. Sí, Sí. perdón. Ah, no, sí, que se te juntó ahí un poquito el hambre y las ganas de comer todo a la vez. Totalmente. La verdad es que fue toda una experiencia en sí, ¿no? Encima, bueno, pues Madrid es una ciudad muy distinta a Algeciras. Yo además bueno, que como te digo, soy de allí, ¿no? Y siempre he Mm. vivido allí, con lo cual Madrid tiene una serie de, entre comillas, de tentaciones, ¿no? O de posibilidades de hacer cosas que encima, si a eso le sumas que, pues ya te digo, no tienes unas clases presenciales, no conoces a nadie, tal, bueno, pues la verdad es que luché lo mío para acabar el año y aprobar todo, porque además, pues bueno, ¿no? Ya me encontraron una circunstancia y uno de los requisitos de la beca era que tenías que aprobar pues prácticamente el 80 y tanto por ciento de los créditos que te habías matriculado, con lo cual tenía que aprobar Mm. todas las asignaturas. O sea que me costó, pero bueno, al final todo se saca. Todo se saca. A veces no Sí. sabemos muy bien cómo, pero todo se saca. Claro, actualmente la Seneca sigue, lo que pasa es que sin la parte monetaria, pero bueno, tampoco es que fuera la gran cosa lo que te daban. No, eso creo que no es lo que marca la diferencia, así que sí, al final, bueno, yo aún así sí que es cierto que yo, oye, os animo a que tanto, bueno, becas Seneca como becas Erasmus, que entiendo que al final eso pues, es algo que también sigue vigente, yo os animo a todos a que si tenéis la oportunidad y os apetece, lo probéis y lo hagáis por lo que te digo, ¿no? Porque al final, muchas veces cuando estamos en la carrera, yo digo que yo la primera, yo además era pues eso, ¿no? Era muy, como te decía al principio, era la repelente niña Vicente y yo quería hacerlo todo bien, en su sitio, en la convocatoria, en sus años, y a mí me torturaba suspender un examen, me martirizaba creer que no iba a acabar la carrera en los años que había que acabarlas, etcétera, etcétera. Y es lo que te digo, ¿no? Luego casi que te da un poco de pena, no te digo evidentemente relajarte y hay que tomárselo en serio Mm. y hay que currárselo mucho, que además sabemos que nuestra carrera, bueno, supongo que como todas, ¿no? Pero vamos, no la regalan, la tienes que trabajar bastante. Pero bueno, sí que es cierto que es lo que te digo, ¿no? Si podéis aprovechar para disfrutarlo un poquillo y vivir esta serie de experiencias, pues bueno, yo os animo a que la hagáis porque al final, pues oye,
también te abre mucho más la mente, conoces mucha más gente, conoces nuevos sitios, quizás se te despiertan nuevas inquietudes, así que bueno, el que quiera y esté dispuesto y tenga la oportunidad, que lo haga porque es el momento. Después ya, Sí, después ya es más complicado. claro. Yo también lo recomiendo mucho porque yo, por ejemplo, fui a el curso pasado, no el anterior, de intercambio a México. Anda, Fue eso sí que es un experiencia. cambio. Sí, 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 sí. Descubrí que había hasta términos, es decir, que el español allí en ingeniería era español, pero era otro español. Yo iba con el portátil buscando las traducciones de las palabras. Necesitabas un diccionario técnico, no específico. Sí, ya ves. Sobre todo Mexicano-español. ya, sobre todo el tema era también con el tema de la normativa y los cambios de normativas, que eso era un... Bueno, Pero bueno, es una experiencia muy bonita y quieras que no, aprendes a buscarte la vida un poquito. exacto, eso sí, eso es verdad. Te espabila muchísimo. Yo Sí, reconozco sí, que lo que te digo, ¿no? Yo me vine un poco, pues eso, ¿no? De pues un sitio más pequeño. Además, en Madrid, pues los campus universitarios pues son enormes, los vicerrectorados están, no, o sea, no están al lado, no sé cómo decirte, tienes que buscarte mucho la vida, dar mucha vuelta y al final pues todo esto te ayuda a espabilar. Y bueno, yo en México ya no me quiero imaginar. Así que efectivamente todo curte, ¿no? Todas las experiencias sí. al final te ayudan a curtirte en cierto modo, a madurar y a sacar un provecho. Así que pues eso, todo ayuda. Al final todo ayuda a la vida. Desde luego. Y también tú, por ejemplo, llevas trabajando desde antes de terminar la carrera, estás trabajando ya sea en prácticas, también te has buscado la vida trabajando en tiendas. Tú, Sí, porque claro, imagino sí. que los créditos que no se pagan solos. Efectivamente, sí, la verdad es que yo reconozco que a mí me sirvió muchísimo, o sea, yo es algo igual que si alguien me preguntase que si debe hacerlo o no, yo le animaría a hacerlo. Yo durante la carrera, de hecho, bueno, pues yo empecé pues prácticamente el segundo año, ¿no? Ya, bueno, pues conocí a una persona que sí que estaba en último curso y me comentó pues que él estaba haciendo prácticas en una empresa y que necesitaban a una persona también para todo el tema de oficina técnica, ¿no? Entonces, pues un poco pues para llevar todos los planos, ayudar a preparar licitaciones y demás. Bien es cierto que justo fue una coyuntura, que era cuando estábamos en España con el Plan E y que había yo creo que más obras que ingenieros, o sea, era una explosión de obras, había muchísimas obras de todos los tipos además, porque muy dispares y tal. Y yo reconozco que a mí, o sea, fue una experiencia que me encantó. Para empezar, ves un poco de cerca lo que va a llegar a ser, ¿no? Tu trabajo. Para seguir es bueno, eso sí que es un máster, pero vamos, pero avanzado no, lo siguiente, ¿no? Entre otras cosas porque llegas al mundo real, o sea, estás en una empresa real donde las cosas tienen que salir, donde te exigen y donde, bueno, pues eso, te tienes que espabilar, ¿no? Tienes que aprender un poco, a veces a marchas forzadas y a veces pues con ayuda, pero bueno, y sobre todo pues lo que te digo, ¿no? Que ves muchísimas cosas que no hubieras visto a lo mejor en... Bueno, yo además en concreto tuve esa suerte que, como te decía, pues justo había muchísimas obras y además de muchos tipos, con lo cual creo que vi en muy corto tiempo lo que de otro modo a lo mejor hubiera visto en muchos años de ejercicio profesional, ¿no? Y además yo, en particular, siempre estaré eternamente agradecida a la empresa en la que estuve porque fueron encantadores conmigo. O sea, yo creo que fue una experiencia genial porque incluso tuve unos jefes que me trataron tan bien, unos compañeros que me trataron tan bien y demás, que a mí aquello, pues bueno, me hizo y me animó muchísimo más, ¿no? A saber que quería dedicarme a eso, y que bueno, y que estaba a gusto y que era un mundo que me encantaba y que bueno, y que me lo iba a pasar muy bien a pesar de los sinsabores, porque también te digo que recuerdo perfectamente las primeras palabras que me dijo mi jefe, me dijo, bueno, te hemos marcado un horario porque evidentemente tal, dice, pero lo primero que tienes que saber es que la hora no tiene hora. Y me lo digo tal cual, ¿no? Porque al final es un poco así, ¿no? La hora es algo que está vivo y que cambia constantemente, a lo que te tienes que ir adaptando, que tienes que estar constantemente, pues esto, ¿no? Pendiente de que una cosa pueda surgir, de que algo pueda cambiar, de que de repente surge un imprevisto, estos materiales no llegan, este trabajo se ha retrasado, en fin. Es algo que está en constante movimiento y el tener que estar pendiente y el saber afrontar, ¿no? Cómo manejar esa situación, pues la verdad es que ya te digo que fue una masterclass en toda regla y yo, vamos, agradezco muchísimo aquella oportunidad que me sirvió de mucho y que además, pues bueno, pues continué pues hasta que me vine a Madrid, que ya fue pues porque yo decidí precisamente pues hacer el cambio y demás. Así que la verdad es que fue, yo creo que para mí una experiencia
bueno, yo te diría que fue para mí el trabajo que recuerdo con mejor sabor de boca. O sea, fue el mejor trabajo de mi vida, así te lo digo. Y gracias a eso, ya te digo que yo creo que luego he afrontado el resto de trabajo pues con otra ilusión, porque yo siempre pienso que si hubiese tenido a lo mejor una experiencia más traumática o me hubiese sentido mal o no sé, me hubiese sentido un poco torpe o no me hubiesen ayudado o lo que sea, quizás luego me hubiese costado más, ¿no? Enfrentarme un poco al mundo laboral, pero la verdad es que tuve esa suerte y para mí, vamos, fue una experiencia maravillosa. Así que ya os digo, igualmente os animo a que todo el que pueda intentar hacer prácticas y demás estando en la universidad, pues que lo haga porque al final eso te ayuda mucho. Y te ayuda en los dos sentidos, a saber lo que quieres y lo que no quieres, ¿no? Porque también es cierto que tuve compañeros que estuvieron trabajando en sitios donde al final les abocaban a hacer pues un trabajo quizás más monótono o más o menos importante o más administrativo, lo que sea, ¿no? Y descubrieron pues que no querían eso, ¿no? Luego en su desempeño y se enfocaron más quizás en otras cosas. Así que, bueno, siempre se saca algo, siempre se saca algo en claro. Sí. Ahora, yo lo considero algo muy interesante, sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, porque estuve indagando y en Francia, por ejemplo, allí en las universidades, desde el primer curso tienen prácticas que van a lo mejor el primer año, van de peón. Y están a lo mejor un par de semanas, pero ya, y cada curso van, digamos, un carguito más arriba en cuanto a las prácticas y van viendo la obra, viendo si les gusta o no, porque darte cuenta de que te gusta después de llevar 5 años en la carrera, descubrí que no, eso es Es un un golpe en palo. la moral muy duro. Sí. Y un sistema No, muy y luego chulo además que... que... ¿Mm? Sí. Ah, Perdona, no, sí, perdona, sí, continúa. no, que eso es un sistema muy interesante. Lo que aquí, pues, también no tenemos tantas obras como para poder mandar tantos ingenieritos que estamos intentando salir. Bueno, pero al final también lo que te digo es que muchas veces, porque bueno, yo porque en concreto, como te decía al principio, soy un poco rarita y de siempre me había gustado todo esto de los materiales y de las obras y del hormigón y de tal, pero es que yo he tenido compañeros y compañeras que a lo mejor, no sé cómo decirte, casi que no habían visto un ladrillo en directo en su vida, ¿sabes? O sea, hay muchas veces que hay materiales y hay cosas con las que no te has topado y aunque lo has estudiado sobre el papel, pero no sabes muy bien qué aspecto tiene, ¿no? O qué son, porque verdaderamente no lo has visto. Y aparte, o sea, ya te puedo decir que te pueden explicar, pues no sé, con todo lujo de detalles lo que es, pues, no sé cómo decirte, un encofrado o cualquier cosa, que cuando lo ves en directo lo entiendes muchísimo mejor, los conceptos entran mucho mejor, ¿no? Lo entiendes todo de otra manera, entonces, pues bueno, aporta muchísimo. Igualmente, aunque no tengáis o el que no tenga la oportunidad quizás de hacer prácticas en obra, si podéis indagar, si os podéis pegar a alguien que os pueda llevar un día a una obra o a una construcción que a vosotros os llame la atención o hay alguna visita guiada a alguna obra, algún puente, alguna presa, yo recomiendo a todo el mundo de verdad que vaya, o sea, que las cosas hay que verlas en vivo y hay que palparlas, hay que sentirlas, ¿no? Para que luego nos entre mucho mejor, porque luego cuando estás en clase y te lo cuentan, pues oye, ya lo ves de otra manera, ya no es algo abstracto, ¿no? Que te tienes que imaginar. Claro, después te ves un hormigón fresco y te asustas. Claro. Dices, uy, si esto mancha y todo, ¿no? No, pero, no, por suerte, bueno, por ejemplo, yo sí que recuerdo de allí de la Politécnica de Algeciras que teníamos unos laboratorios que estaban bastante bien, la verdad, y sí que es cierto pues que hacíamos pruebas de laboratorio, al final todas estas cosas es lo que te digo, yo creo que es un poco lo que mola, ¿no? Cuando haces las pruebas de topografía, un poco de levantamiento del terreno, tal, hay que ensuciarse un poquillo las manos, ¿no? Hay que, pues lo que te digo, hay que trastear un poco, bichear, curiosear bueno, para darte cuenta de lo que son las cosas, que no son... Y aparte porque es mucho más emocionante, evidentemente, que verlo sobre el papel. Wow. Y hablando de la escuela de Algeciras, Sí. ¿qué asignatura tienes tú actualmente que hasta hace poco te daba pesadillas? Porque todos tenemos una. Bueno, pues sí. Yo reconozco que hubo una que yo creo que casi me la pintaron tan mal desde el principio, tenía como muy mala fama, por lo menos en mi época, entonces no me digas por qué yo la fui relegando al último puesto, o sea, yo como que no me atrevía casi ni a matricularme, ¿no? En mi caso era hidráulica. Y bueno, pues por aquel entonces teníamos un profesor que además pues no quería que utilizásemos calculadora, teníamos que hacer los cálculos a mano, se empeñaba mucho en que la gente tenía
que ir a clase, quería que entendiera los conceptos por encima de todas las cosas y luego pues ponía unos exámenes de estos pues que no sabías tú muy bien qué es lo que te estaban preguntando a pesar de que creías que habías estudiado lo suficiente, ¿no? Entonces, bueno, bien es cierto que yo la fui dejando un poco y me matriculé de esa asignatura justo el año que me vine de Seneca a Madrid, con lo cual la estudié a distancia. Y cuando llegué al examen, pues no me dejaron entrar porque el profesor decía que no me había visto en clase y que entonces pues que no iba a entrar al examen. Claro, y yo pues no sé, pues pensé que me iba a dar algo porque en ese momento yo, o sea, no me lo podía creer. Tú, imagínate, te has tirado estudiando pues todo el cuatrimestre y de repente llegas y no te puedes examinar. Así que fue un poco traumático. Y no me digas por qué. Tuve como un brote de rebeldía y dije que para el siguiente examen pues que no iba a estudiar porque yo ya había estudiado suficiente. Creo que es la primera vez en la vida que he intentado confiar en mi conocimiento adquirido y en mi subconsciente. Y recuerdo el día antes del examen que como que me di cuenta y dije, no puede ser, que no he estudiado en todo este tiempo, o sea, que es que no sé si me acuerdo de algo, no sé, me entraron los nervios y demás, pero pues oye, al parecer estaba en lo cierto y al final aprobé y saqué un 9,5, que fue la última nota de la carrera, porque ya tengo que fue la última asignatura que me quedé, y de hecho tuve muchísimo tiempo esa captura de pantalla del móvil, de fondo de pantalla, para recordarme que había sacado un 9,5 en hidráulica, ¿no? Que para mí fue como el mérito de la vida. Así que, bueno, creo que es la que llevo en el corazón. Esa asignatura no se va a olvidar nunca. Yo solamente quiero decir, para la gente que no esté viendo y los estudiantes que no estén viendo, que no intentéis hacer esto en casa de presentaros un examen sin estudiar, por favor. Que se quede en chiste y no anécdota. Sí, totalmente. Repasad siempre, estudiando bien y no hagáis esto porque fue una temeridad. O sea, yo ya te digo que me puse muy chula y ya te digo que recuerdo la noche antes que tenía terror diciendo, ¿pero qué he hecho? ¿No? Si es que ahora mismo no recuerdo nada. Pero bueno, cuando me puse delante del papel, no me digas cómo, me salió todo y me salió bien. Así que bueno, pues ya te digo que fue la única vez también. El resto de veces ya te digo yo que vamos, que había tenido que hincar codos, pero bien, el día antes y la madrugada antes. Así que nada. Que eso tampoco lo hagáis. Id siempre bien descansado a los exámenes. Que no merece la pena no dormir. Se intenta, pero a veces uno apura hasta el minuto antes. Sí. Siempre crees que te puede entrar más, ¿no? Más conocimiento. Y dices, no, todavía algo más me cabe, que por si acaso. Pero bueno, sí. No, la verdad es que es lo que te digo, ¿eh? Parece un poco una historia de abuela cebolleta, pero es cierto que se ve mucho mejor desde la distancia. Una vez que lo pasas, lo ves con otro cariño y no sé, lo dejo con otra simpatía. Porque ya lo has pasado, claro. ya no te duele tanto. Pero vamos, en cualquier caso, lo que os digo, de verdad que se hace largo, que se sufre, porque es verdad que yo creo que, vamos, no he tenido ningún compañero que no se lo tomara en serio, al final todos nos tomamos en serio, quieres hacerlo bien, quieres acabar, te ofuscas, pues eso, sufres, ¿no? Lo sudas mucho, pero se termina. O sea, al final todo se saca, hasta la asignatura más hueso, la que más os duela, la sacaréis y el día que os la saquéis y aprobéis, pues bueno, os vais a sentir genial. Así que no os preocupéis, paciencia, que nadie desespere. Y sobre todo, pues lo que te decía, yo que era muy repelente y que estaba muy traumatizada con acabar en mi año y tal, y no sé qué, no os preocupéis, que no hay diferencia entre terminar 4 asignaturas un año más tarde que terminarlas un año antes. O sea, tranquilos, que todos vais a ser igual de profesionales, que todos vais a tener las mismas oportunidades de trabajo y que todo va a salir igual de bien. Así que nadie se desespere, que es largo, pero acaba. Y lo que te digo, una vez que lo acabas, dices, ¿por qué no lo habré aprovechado yo un añito más? Que hubiera estado yo tan a gusto. pero eso. Oh. Y entonces, terminaste aprobando hidráulica gracias a Betancourt. Sí. ¿Y cómo fue entonces cuando tú llegaste? Porque bueno, tú por suerte ya tenías experiencia un poco laboral porque habías estado trabajando en prácticas y demás, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tú entraste ahí en el mercado en época, ¿cómo decirlo? En época oscura. Sí, bien es cierto que viví, yo creo, la época más gloriosa, ¿no? Como te decía, pues había ingente cantidad de horas y pasamos del eso a la nada, ¿no? Porque me pilló justo, aparte del año de cambio de
bueno, lo diré, de Bolonia, el año de la crisis. Entonces, pues de repente pues te descolocas totalmente, ¿no? Bien es cierto que yo durante mi época de becas Seneca en Madrid, también es un poco para ayudarme, porque bueno, todo el que sea de Madrid sabe que aquí la vida de estudiante es un poco más cara, si cabe, y un poco más difícil. Yo ya había empezado a trabajar, estaba trabajando en una tienda y bueno, pues nada, yo un poco me mantenía aquí en Madrid, entonces pues aunque buscaba trabajo, pero en cierto modo, evidentemente yo tenía clarísimo que no me quería quedar en la tienda, ¿eh? Eso también es una cosa que recomiendo. El que pruebe un trabajo paralelo un poco a sus estudios, creo que eso es un ánimo indudable para acabar la carrera, porque yo creo que todos los que habéis tenido que trabajar o todos los que hayan tenido que trabajar de camareros o ya te digo en tiendas y demás, se meten prisa por acabar porque dicen yo no quiero seguir así el resto de mi vida, ¿no? A mí por lo menos me pasó. Yo estuve trabajando en tienda, como te decía, y sí que es verdad que, bueno, que tenía sus ventajas, ¿no? Que es un poco que no tenías que complicarte mucho la cabeza, como aquel que dice, pero es una cosa durilla. Entonces llega un punto en que dices, yo sé que esto no lo quiero para mi vida. Así que bueno, pues como todo, de todas las experiencias se aprende. Yo ahí también aprendí mucho a tratar con la gente, ¿no? Y a calar a la gente, que al final eso te ayuda a lo largo de toda la vida. Y bueno, pues a la vez pues iba buscando trabajo y lo que tenía claro, pues como estábamos comentando, es que era época de crisis, había pocas obras, evidentemente primaba la experiencia, ¿no? Primaban ingenieros que estuviesen bastante especializados, primaban, en fin, ingenieros para grandes obras y demás, y que iba a tener difícil entrar otra vez a ocupar un puesto pues, parecido al que yo había estado desarrollando durante mis prácticas de empresa y durante mi época universitaria. Entonces, bueno, pues decidí un poco, entre comillas, abrir la mente y como buenos ingenieros que somos, ¿no? Que dicen que ingeniero viene de ingenio, pues lo que te digo, empecé un poco a buscarme la vida. Entonces, pues abrí un poquito el campo quizás de búsqueda o el campo de visión, ¿no? Y esto es una cosa que también a veces cuando estás en la universidad pues te piensas que la única salida laboral, ¿no? O casi es un poco lo idílico, pues es la obra. Pero la obra verdaderamente es muy amplia y los proyectos son muy grandes, ¿no? Es decir, hay proyectos que son enormes, ¿no? En este caso, pues yo justo entré a trabajar en una empresa que calculaba, hacía los cálculos para todo el tema lo diré, de instrumentación de las grandes refinerías que se estaban construyendo ahora mismo pues, por otras empresas grandes españolas en Arabia Saudí y en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto que estos megaproyectos al final necesitan de mucha gestión y de mucha gestión externa, ¿no? Entonces, pues parte de esa gestión externa, como te digo, pues en este caso la llevaba una empresa que lo que hacía pues era eso, ¿no? Hacíamos cálculos, calculábamos instrumentación y bueno, y otra serie de cosas. Entonces un poco, pues por ahí empecé, que en principio es algo que ya te digo que quizás no te planteas, ¿no? Porque quizás ni siquiera conoces que hay esa necesidad o que hay ese campo. Entonces, bueno, pues este es un poco quizás otro mensaje, ¿no? Que muchas veces hay muchas más posibilidades de las que a priori nos planteamos. Así que no os preocupéis, que aunque parezca que el futuro puede ser negro, incierto, que no hay obras o lo que sea, trabajo hay, porque al final, por suerte o por desgracia, tenemos una formación que es muy amplia, porque nosotros estudiamos un poquito de muchos campos, por así decirlo, y al final eso nos da pie, ¿no? A podernos desarrollar en una infinidad en un abanico enorme, ¿no? de opciones y de salidas laborales. Así que, bueno, pues yo en ese caso empecé por ahí. Luego estuve conectando eso también porque empecé a llevar a equipos de todo el tema de postventa y demás, que al final lo de postventa pues es ir a arreglar cosas que se averían, ¿no? Pero eso me permitía, por una parte, estar un poco desarrollando o seguir creciendo en mi parte técnica, ¿no? Porque estaba aprendiendo bastante con respecto, como te digo, ¿no? A calcular otra serie de valores y de estructuras y demás, como al tema de organizar equipos y gestionar equipos, que eso es algo que luego pues también es muy importante en las obras, porque bueno, pues en los proyectos no solamente tienes que hacer un plano, no solamente tienes que hacer un presupuesto, tienes que hacer todo. Bueno, no específicamente una persona, pero al final nuestro papel no puede estar en muchas partes y una gran parte es lidiar con distintos proveedores, con distintas plantillas, con distintos subcontratas, etcétera, etcétera, y aunar todo eso, ¿no? Dentro de un mismo trabajo. Y eso pues a veces pues, puede ser un hueso.
¿no? Porque al final tienes que tener un poco de mano izquierda, tienes que saber tratar con todo el mundo y bueno, pues tienes a aquel. Así que como decíamos al principio, todo curte y a mí eso la verdad es que me vino muy bien como experiencia también. Sí, esas son las ahora tan llamadas competencias transversales que intentan meter en los planes de Sí, sí. estudios, cursos, liderazgo, aprende a llevar un equipo, que suena un poco coach de ser tu propio jefe, pero que en verdad útiles son. Sí, totalmente. De todas formas, es lo que te digo, ¿eh? Yo, siendo un poco chapada a la antigua, quizás está muy bien todo lo que te preparen, pero es lo que te digo, hasta que no te enfrentas con gente y además, pues te digo, pues gente joven, gente mayor, gente que tiene mucha experiencia y a veces cree que puede pasar por encima tuya porque llevan toda la vida en una obra y quizás no llevan muy bien que alguien les indique cómo tienen que hacer, gente que no se lo toma muy en serio, gente que tal, entonces hay muchísimos, o sea, hay muchos perfiles, ¿no? Y saber lidiar con todos ellos, yo creo que hasta que no te enfrentas y verdaderamente lo tienes que sacar, no aprendes del todo. Pero bueno, en cualquier caso, sí que es cierto que yo creo que al final todas las profesiones son multidisciplinares, pero creo que sí cabe la nuestra un poquito más, ¿no? Por lo que te decía, porque al final tienes que tener un poco de todo, mucha psicología, saber bastante también de economía, que es una cosa que en la carrera estudiamos, pero tú no te estás planteando que verdaderamente luego lo vayas a tener que tener muy en cuenta, ¿no? Yo creo que economía todos la tenemos como un poco como una María dentro de lo que cabe, ¿no? La probamos y bueno, ya está la economía, ya pasó. Pues luego os vais a acordar de la economía porque al final todas las obras se deben a unos presupuestos y tienen que salir los números, tienen que cuadrar, no se puede desperdiciar. Entonces, bueno, si juntamos eso con organización, medición y valoración de obra, ya tienes la mitad de lo que no se te puede olvidar. Sí, porque es que nosotros realmente, yo pienso eso, tenemos una formación que realmente eh, nos da, que sabemos mucho de todo un poquito, hombre, dentro de nuestro ámbito, Exacto. obviamente, y por eso a mí, porque hay muchas salidas laborales, eso como has dicho, no todo en la obra, porque, por ejemplo, sé de compañeros que están con temas de software o programación, de temas de ingeniería civil, que claro, a mí cuando me preguntan, bueno, sí, pero tú vas a salir y te va a comer el paro porque no se construye, digo, bueno, a lo mejor acabo en paro, pero tengo más opciones de que tengo más opciones ahí, no solamente construir cosas. No, no, totalmente, ¿eh? Y además te lo digo en serio que nadie, o sea, que nadie se desanime con esa idea, porque de verdad que además, como bien decíamos, ¿no? Si algo bueno tenemos es, para empezar, nuestra capacidad de reinventarnos, para seguir, que tenemos una base muy buena de muchas cosas distintas que luego, pues, evidentemente, podemos ir desarrollando y bueno, que evidentemente van a tener que ir a más, como en todas las carreras, siempre tienes que seguir formándote, yo creo que toda tu vida, ¿no? Pero lo cierto es que a ver, si lo pensamos, las obras públicas son algo, no es que sea necesario, es que es básico, ¿no? En el día a día de cualquier persona, porque estamos hablando de muchísimas cosas, o sea, estamos hablando del agua que nos llega a los grifos, todo eso tiene que venir, pues bueno, te digo, en primera instancia, una presa, una depuradora, unas canalizaciones de agua, unas tuberías, etcétera, etcétera. Te hablo de la electricidad, te hablo de las calles que pisamos, las carreteras, o sea, todo. Y todo eso existe y va a seguir. Entonces, te quiero decir, mantenimiento, innovación y lo que es pues, toda la reestructuración de las ciudades, es decir, las ciudades van cambiando con las épocas, se van reinventando, vamos absorbiendo pues lo que cada generación nos va trayendo. En este caso, pues es verdad que nos estamos enfocando en perfiles más tecnológicos, más ecológicos, porque todo tiende a una sostenibilidad, nuevos materiales, o sea, es que es un campo, o sea, te pones a mirar y hay infinidad de cosas, con lo cual, de verdad, que nadie se venga abajo porque es que tenemos una carrera muy bonita, súper amplia y lo único que tenemos que hacer, como te digo, es no estar con la mente cerrada creyendo que si no salimos a una obra, como tú bien decías, nos vamos a ir al paro, ¿no? Es decir, hay que tener la mente abierta, hay que mirar, hay que buscar y sobre todo hay que moverse. O sea, yo soy muy igual, bueno, ya estás viendo que en estas cosas soy quizás un poco chapada a la antigua, pero yo creo que hay que moverse, hay que ser proactivo, hay que intentar rascar a todos los sitios. Y bueno, es cierto que hoy en día, pues casi todas las solicitudes y casi todos los currículos y todas las cosas, pues se hacen por internet, pero aún así hay que ser pesados, o sea, no se trata de que yo estoy echando desde mi ordenador haciendo clic, mando tal y pues me la han rechazado y ya está. No, yo os insto a que seáis muy pesados, a
a que os mováis y a que, bueno, y a que lo intentéis, ¿no? Que por ganas que no sea, porque al final así es como se consiguen las cosas. Yo te diré bueno, que efectivamente yo cuando llegué a Madrid no conocía a nadie, no tenía referencias de nada y pues bueno, y como soy un poco lagartijilla, estuve moviéndome, intentaba conocer gente. Ahora además tenemos mucha facilidad porque tenemos el LinkedIn, tenemos un montón de redes sociales que al final te pueden ayudar a tener contactos. Hay muchísimos cursos online. O sea, lo interesante de los cursos no es solo el curso en sí, que también, sino la gente que acude a los cursos. Hay que hablar con todo el mundo. O sea, tenéis que hacer siempre contactos, relaciones, porque al final de ahí es donde se sacan las cosas, de donde te enteras de proyectos, de donde te enteras de cosas. Entonces, de verdad, que nadie cierre miras, porque al final lo único que hay que tener es un poquito de intención y tener claro que te quieres dedicar a esto y sobre todo pues eso, ¿no? Pues quizá empezar a buscar algo que a ti te guste y que sea alternativo. Entonces, efectivamente, como bien ponéis, hay que moverse, hay que hablar con la gente. Hay que hacer un poco de ese trabajo, ¿no? Que al final es lo que te lo da todo. Sí, eso es algo que me han dicho a mí algunos profesores alguna vez y tal, que realmente el gremio no es tan grande y que al final, si nos conocemos, pues al final, si tienes amigos, hay que tener amigos hasta en el infierno, como dicen. En todos sitios. Y de No, es buscarse la así, vida por... además. Sí. No, 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 sí, perdona, perdona, habla, continúa. que te nombre. Y bueno, te iba a decir que Nada, lo que de decías, que hay que buscarse buscarse... la vida. Sí. Por ejemplo, tú llegaste a un momento que dijiste, pues me voy a poner a estudiar posiciones. Como una Sí, no persona... sé. Es decir, como una Me persona tenía yo sana después de bastante. estar... Sí, sí, y se pone a decir, pues voy a estudiar un poquito más. Exactamente. Sí, es cierto que bueno, que de la empresa que antes comentábamos, luego estuve en una multinacional, una multinacional además de robótica, ¿no? Que también fue otro aspecto muy interesante, aprendí muchísimo y conocí muchísimo porque me abrió muchos mundos, ¿no? Estuve visitando instalaciones de todo tipo y haciendo pues no sé, pues obras y cálculos de los que nunca me hubiera imaginado y sobre todo pues eso, ¿no? Pues mezclado además con la robótica, que es algo apasionante. Por eso digo que a veces ni nos llegamos a imaginar, ¿no? La cantidad de cosas que podemos abarcar o que nos podemos encontrar. Pero bueno, bien es cierto que no sé, que de repente dije, pues yo quiero algo un poco más estable o no sé, quiero algo un poco más duradero y verdaderamente dejé mi trabajo, es que yo además soy un poco, me lanzo a la aventura y empecé a estudiar una oposición con la cosa que además era una oposición pues que tenía un límite de edad y era el último año que yo lo podía intentar por límite de edad, o sea que encima me la jugaba toda una y nada, allí que me lancé. Y es cierto que bueno, enfrentarte a una oposición, yo, bueno, a todo el que quiera enfrentarse a una oposición, igualmente le animo, pero le animo a que lo haga con cierta paciencia, porque las oposiciones son duras, hay que ir mentalmente fuerte porque es un proceso que desgasta mucho. Tienes que estar muy mentalizado de que mientras oposites probablemente no hagas otra cosa en la vida, porque es algo que o te vuelcas por entero o es complicado, por lo menos al principio, ¿no? Porque verdaderamente es un ámbito de estudio, sobre todo yo creo que para nosotros muy distinto del que estamos acostumbrados. Nosotros al final estamos acostumbrados a un estudio lógico, ¿no? A un estudio técnico y empiezas a estudiar de memoria la Constitución y una ley y otra ley y dices, tu madre mía, ¿qué es esto? ¿Sabes? Si yo ya hace mucho tiempo que solo escribo letras en fórmulas, ¿no? O sea, yo ya no sé redactar frases completas, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues es complicado volver a enfrentarse otra vez a eso, pero bueno, una vez que coges el ritmo es perfectamente viable, ¿eh? Que tampoco quiero decir que sea un imposible ni mucho menos. Yo en concreto, bueno, pues bien es cierto que cuando vi que se acercaba el examen, además solo salieron 2 plazas y no eran para Madrid y como yo ya me había desplazado aquí y ya estaba un poco instalada, dije, pues si saco la plaza no me apetece tenerme que ir a otro sitio y empezar de cero, entonces ni me presenté, o sea, que es que encima ¿De qué eran las oposiciones? hice ¿De qué eran las Sí, perdón. oposiciones? Que no nos lo has contado, perdona. Disculpa. Sí, bueno, yo me presentaba a unas oposiciones bueno, son para el Ministerio del Interior, pero se hacen a través del Ejército, ¿no? Son para ser ingeniero del Ejército. Sí que tengo compañeros de la oposición que la aprobaron y actualmente están contentísimos porque, bueno, ves, es otra de las facetas
de la profesión y la verdad es que están disfrutando muchísimo y bueno, están encantados de la vida. O sea, que igual para todo el que quiere informarse es otra salida profesional más dentro de lo que digo, ¿no? Dentro de todas las que tenemos que a veces ni siquiera nos planteamos. Y luego igual, luego hay muchísimas oposiciones que yo, por ejemplo, cuando estaba en la carrera, pues eso, pues era un campo que ni me planteaba y que no conocía, pero sí que hay muchísimas oposiciones y es algo que cuando empiezas a meterte, ¿no? Aprendes a manejarte en los BOEs y estas cosas, que ya es un mundo en sí, porque yo creo que la primera asignatura de toda oposición es aprender a enterarte de la oposición, ¿no? Es bastante complicado cuando no sabes muy bien de dónde sacar la información, las bases, cuándo se abren los plazos, dónde lo tengo que echar, qué es una instancia, bueno, no sé, ¿no? Es todo un poco un mundo. Pero una vez que ya coges un poquillo ese rol, si alguien está interesado, pues de verdad que al final igual, ¿no? Es una oportunidad de trabajo más que se mueve bastante, que salen con cierta frecuencia y que, oye, y que ahí están. Así que igual, otra salida más. Y aunque ya te digo, en mi caso fue un poco in extremis porque lo hice un poco express y al final, pues bueno, pues eso, ni me presenté, pero bueno, pues oye, es una experiencia más en la vida. También me sirvió también para estar un año más tranquila, bueno, más tranquila dentro de lo que cabe, porque es cierto que estuve estudiando muchísimo, pero bueno, un año de paro, ¿no? Que nunca viene mal, sobre todo también para recondicionar un poco la cabeza, para ver cuál era mi siguiente objetivo o qué es lo que quería. Y bueno, pues luego me encontré con la oportunidad de trabajar en el colegio y yo además que siempre había sido alguien con mucha vocación, como te decía, porque siempre me había encantado la carrera en sí. Yo además recuerdo con muchísima ilusión en cuanto obtuve el título, lo primero que hice fue ir a sacarme mi carnet de colegiada, ¿no? Porque era como un orgullo, no sé, era como una placa de sheriff o algo de esto, no sé, yo para mí era una cosa que me hacía muchísima ilusión, ¿no? Y recuerdo que fue de lo primero que hice y pues ya te digo, a mí formar parte del colectivo era como una cosa, no me digas por qué, pues como que me hacía mucha ilusión, o sea, yo me sentía parte de eso, ¿no? De un colectivo y me gustaba mucho la idea. Entonces, cuando surgió esta oportunidad, pues no dudé en presentarme. En este caso, pues, bueno, fue una selección, había una serie de requisitos y se pidieron también una serie de cosillas y demás. Y al final, pues bueno, pues pasé esa selección, se quedaron conmigo y bueno, pues feliz. La verdad es que estoy muy contenta de formar parte del colegio, porque ahora mismo, pues bueno, pues quiera que no, somos muchos los que conformamos el colegio. Tenemos además una junta que es la que un poco marca todos nuestros caminos, ¿no? Y todo lo que hacemos, pero en cierto modo yo siento que lo que hago al final pues va a repercutir, ¿no? en toda la profesión. Entonces me hace cierta ilusión y la verdad es que es bonito, ¿no? Yo creo que es algo bastante bonito. Uf, hombre, con lo que nos cuesta sacar la carrera, después nos va a sentirnos orgullosos un poco de, ya la he sacado, ya soy Sí, esto. sí. Y claro, porque Totalmente. tú en el colegio estás, tu labor allí es más, digamos, técnica o funcional que, digamos, política, como sería presidente, bueno, claro, el presidente del colegio y todos estos temas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Claro, yo no soy cargo electo, o sea, yo soy personal del colegio. Es decir, yo estoy un poco a cargo del funcionamiento del día a día, ¿no? Por así decirlo, del colegio, junto con otros muchos compañeros. Cuidado, que no soy yo sola porque si no sería imposible. Entonces, bueno, al final es esto, ¿no? Yo estoy un poquito pues para las gestiones internas, para resolver dudas de colegiados, para pues redactar una serie de, pues a lo mejor cuando hay que redactar artículos o cuando nos hacen alguna consulta, junto con otros profesionales también del sector, otros compañeros y demás, pues redactamos esta serie de, pues como te digo, a lo mejor hay que hacer una revisión de una ley o nos mandan para hacer una rectificación de algo o lo que sea. Pues oye, entre todos nos ponemos, ¿no? Lo estudiamos, lo valoramos e intentamos sacar un texto, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, al final es lo que te digo, ¿no? Te sientes parte de un todo y sientes bueno, pues que aportas, ¿no? a que ese gremio funcione o a que el día a día de ese colectivo pues funcione. Así que, bueno, pues sí, muy bien, muy contenta. Y encima ahora mismo en el colegio, ¿no? Ya estamos ahora mismo, eso tiene que estar ahora mismo un poquito porque están bueno, empieza el periodo electoral dentro de poco, ¿no? Sí, hasta el día 28 de abril a las 2 pues se pueden presentar candidaturas
para, para la nueva Junta de Gobierno y luego, pues bueno, pues en julio tendremos elecciones, así que a ver qué pasa. Todavía no se Ya sabe está. nada porque todavía es todo muy incipiente, pero bueno, pues ahí estamos. Ahora empieza un proceso emocionante, lo diremos así. Bueno, si no tenemos nada que hacer, a lo mejor hacemos un especial elecciones. Sí, como lo de Estados Unidos, ¿no? Que este año también fue muy Sí. controvertido. Uf, Un ya ves. seguimiento. Sí, sí. Mm. Pues si te parece, vamos a ver si hay alguna preguntita, que creo que han comentado algo en el chat. A ver si así apoyo técnico Antonio nos la pasa un poquito al chat. ¿Vale? Qué importante es la ingeniería civil. ¿Qué me decís del desarrollo sostenible de las ciudades? Vale, pues bueno, es lo que te decía, ¿no? Yo no es por hacernos aquí los importantes, pero sí que es cierto que la vida moderna, tal y como la conocemos, pues verdaderamente no sería posible si no hubiera sido por el trabajo a lo largo de los años, ¿no? De lo que ha sido la ingeniería civil, porque es que al final es lo que te digo, ¿no? Hoy en día, para todo necesitas algo que en su momento ha sido hecho, ¿no? O pensado o proyectado por un ingeniero civil. Para moverte a cualquier sitio, estás utilizando una carretera. Lo que te digo, todas las instalaciones que tenemos en casa, al final pues son obras de ingeniería civil. O sea, es un poco un todo, ¿no? Cómo están o sea, la urbanización de las ciudades, las grandes obras, como antes decíamos, como presas, puentes, etcétera, etcétera. Es que las ciudades tal y como las conocemos, pues son fruto, ¿no? Del trabajo de los ingenieros civiles. Y en cuanto al desarrollo sostenible de las ciudades, pues yo creo que es un poco el futuro, ¿no? Es decir, a veces parece un poco chocante porque es cierto que pensamos en la época quizás de nuestros abuelos, ¿no? O algo así, y sí que es verdad que se nos viene a la cabeza pues ciudades que eran mucho más limpias, más ecológicas, había más campo, ¿no? Más naturaleza. De eso pasamos a un boom absoluto de quizás del cemento, de construcción, etcétera, y ahora parece que tendemos otra vez a una mezcla, ¿no? Entre ambas cosas, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues yo creo que al final nos hemos dado cuenta que aunque necesitamos que las ciudades sean funcionales y respondan al ritmo de vida que llevamos, que eso evidentemente no va a cambiar, ¿no? Necesitamos tener las mismas posibilidades de transporte, que las cosas sean igual de accesibles, no dilatar los tiempos de transporte entre un sitio y otro, tanto para el desplazamiento como para el transporte de mercancías, etcétera, pero con una componente que a la vez no redunde o no interfiera en una mala calidad de nuestras vidas, ¿no? Es decir, al revés, tenemos que tender a que las ciudades mejoren nuestra calidad de vida. ¿Y eso cómo se hace? Pues integrando todas estas medidas de desarrollo sostenible, que son muchas, muy amplias, como te decía antes, pasan desde integrar toda la oportunidad que nos da ahora la informática y todas las nuevas aplicaciones y toda la tecnología, que nos da mucha información que nos ayuda en muchos sentidos a adecuar, ¿no? Pues quizás ritmo de transportes, tema de emisiones, etcétera, etcétera, tanto como utilizar materiales más sostenibles, materiales que tengan menos emisiones de tóxicos, etcétera, etcétera, materiales reciclados, todo el tema de la economía circular y todo esto que un poco va de eso, ¿no? De cómo reciclar y reutilizar esta serie de materiales para volverlos a poner bueno, en nuestro día a día, ¿no? Y en la construcción, como a devolver a la ciudad esos espacios que ahora mismo pues las personas necesitan, ¿no? Es decir, nos hemos dado cuenta otra vez de que las personas pues queremos ver árboles, queremos tener parques, queremos tener sitios un poco extendidos sin tenernos que ir a la montaña, ¿no? Es decir, que las ciudades Mm. tienen que darnos también un poco la posibilidad de disfrutar de ese medio ambiente que a veces parece que no percibimos si no nos vamos un día al campo, ¿no? Entonces, pues todo ese conglomerado de cosas y muchas más al final son el camino que se está siguiendo para conseguir pues efectivamente que nuestras ciudades sean mejores, más sostenibles y que nos gusten más y nos aporten mucho más. Sí, de hecho allí en Madrid se estuvo haciendo lo del Madrid Central y creo que estaban haciendo algunas medidas como un poco plan piloto en algunas zonas. Sí, la verdad es que, bueno, se ha ido casi haciendo un poco de experimento, ¿no? Y probando un poco, pero bueno, al final es cierto que todo necesita, en cierto modo, un poco de ensayo y error, ¿no? Y también sí Mm. que es cierto que al final todo necesita también un poco de tiempo hasta que nos acostumbremos, porque cuando implantas una medida como fue Madrid Central, que fue un poco quizás tajante, ¿no? Y que Mm. además, pues bueno, pues implantó
no te voy a decir que de un día para otro, pero quizás con cierta celeridad, ¿no? Pues supuso un cambio muy grande para lo que era el desplazamiento cotidiano de muchas personas, como acostumbraban a moverse por la ciudad. Después fue un poco polémica, ¿no? Ahora ya, pues, nos parece tan normal como cualquier otra cosa, porque al final es esto, ¿no? Cuando te acostumbras a un poco a las medidas y sobre todo, pues es también que vas teniendo un beneficio, ¿no? En otros sentidos, pues oye, pues ya las ves de otra manera. Entonces al final es un poco esto, ¿no? Es cierto bueno, que se están implementando muchas cosas, se van haciendo pruebas también con el mobiliario urbano. Aquí, por ejemplo, hace no mucho en mi barrio han puesto pues unas papeleras que tienen unas placas solares y que compostan bueno, pues la basura que tienen, ¿no? Para que ocupe menos sitio y así pues bueno, pues poder tener más capacidad. En fin, siempre van habiendo nuevas ideas y nuevas alternativas, nuevas cosas que se van implementando y que se van probando y bueno, pues es lo que te digo, ¿no? Eso también es lo bonito, ir ensayando un poco dentro de las necesidades de las ciudades para ver qué funciona, qué no y qué debe quedarse y qué no. Pues vamos viendo a ver algunas más preguntitas que nos han dejado ya unas cuantas. ¿Tienes alguna táctica para hacerte ver a las empresas, en particular la que te interesa? Pues bueno, a ver, es lo que te digo. Hoy en día quizás hay un poco en mi opinión, para mí, yo que soy una persona muy del tú a tú, ¿no? Pues tengo un poco quizás el hándicap, hoy en día está un poco el hándicap este que decíamos de que hoy prácticamente pues todas las solicitudes las tienes que pasar pues por el portal de la empresa o a través de email, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final es lo que os digo, o sea, yo creo que siempre tenemos que intentar marcar nuestra propia diferencia, o sea, cada uno tiene que intentar un poco venderse. Al final esto es un poco saber venderte a ti mismo, es decir, si tú en vez de presentar tu currículum, que para empezar, muchas veces yo creo que nos tenemos que revisar nosotros mismos el currículum como si fuera el de otro, le tenemos que cambiar la foto y cogerlo a ver qué nos parece, ¿no? Porque yo mismamente me he hecho a veces currículum que luego cuando los he visto he dicho, pues si es que está muy feo, o si es que esto no llama la atención, ¿no? A veces no es cuestión de poner colorines y verdaderamente eso no te va a dar un trabajo, pero al final todo marca una diferencia, ¿no? Hay muchas técnicas y para esto sí que es cierto que un poco intervienen quizás técnicas incluso de marketing que hacen que el tuyo llame la atención frente al de los demás, ¿no? Es decir, siempre un poco tienes que marcar la diferencia, porque luego es cierto que van a mirar, pues oye, formación, experiencia, etcétera, etcétera, pero si hay algo que les hace decantarse de repente por tu solicitud frente a la de otro, al final no dejamos de ser personas, siempre hay un factor humano y siempre hay algo que te va a llamar la atención. Entonces, si podéis hacer una carta de presentación, incluso si hablamos de empresas importantes en las que a vosotros os interesaría meter la cabeza como aquel que dice, si les seguís por redes sociales, si estáis en su LinkedIn, lo que os decía, si podéis contactar con alguien, empezar a haceros amigos de alguien que esté en esa empresa, si veis que hay algún evento y podéis acudir, si veis que hacen alguna charla y luego tú te quedas y te pones a hacer preguntas. Al final es lo que os decía, hay que tener un poquito de picardía, ¿no? Es decir, por suerte, por desgracia, ni antes ni ahora nadie va a venir a buscarnos en nuestras casas y nos va a decir, toma el trabajo de tu vida para ti y ya para siempre y el que tú querías como a ti te gustaba y con el sueldo que tú querías, ¿no? Al final es lo que te digo, tenemos que aprender también un poco a valorarnos, a vendernos y a decir, oye, aquí estoy yo y vale, a lo mejor no tengo toda la experiencia del mundo, pero yo tengo todas estas cosas que, oye, yo creo que son a valorar, ¿no? Entonces es lo que te digo, ¿no? Que nadie nunca se venga abajo porque, bueno, evidentemente lo que no es, no es, te quiero decir, no te van a poner a ti al frente de un proyecto gigante, a lo mejor sin tener ninguna experiencia, pues bueno, pues eso no sería muy lógico, entonces, evidentemente eso probablemente no ocurra, pero no significa que porque a lo mejor no tengas 10 años de experiencia haciendo túneles, pues no te vayan a contratar nunca, ¿no? Entonces, que nadie se espere y sobre todo eso, todos tenéis que tener claro cuáles son vuestros potenciales, qué es lo que vosotros creéis que podéis aportar y venderos, ¿no? Y apostar por eso, porque al final pues tenemos que apostar por nosotros mismos, si no, mal vamos. Así que siempre, ya os digo, intentad marcar vuestra diferencia como podáis y sobre todo, pues esto, si a lo mejor no puedo entrar por aquí, pues yo voy a intentar a ver si así, o a ver si yendo a esto, o a ver si conociendo a fulanito, lo que te digo. Así es como surgen las posibilidades, hay que buscarlos a veces un poco. Pues vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se ve el conflicto entre los colegios profesionales desde dentro? Uy. Bueno, pues a ver, yo te hablo con total sinceridad, al final es lo que te digo, ¿no? Yo verdaderamente
siempre he tenido muy claro desde que empecé a trabajar en el colegio que yo, bueno, evidentemente no es que sea un trabajo vocacional al 100% porque yo estoy retribuida, no voy a engañar, pero es cierto que yo hago mi trabajo con mucho entusiasmo y siempre he tenido muy claro que yo trabajo para el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y que lo que yo hago creo o tengo la ilusión de que lo hago en beneficio o para ayudar a mi colectivo profesional. Entonces, si te digo la verdad, yo me mantengo un poco al margen de todo eso porque al final, pues evidentemente yo, como te decía, no soy cargo y creo que verdaderamente no tiene mucho sentido, ¿no?, entrar al final en estas cosas. O sea, yo creo que tanto mis compañeros como, bueno, como todo el equipo, ¿no?, intentamos centrarnos en hacer lo mejor que podemos, ¿no?, por lo que, pues lo que te decía, por nuestro colectivo, por nuestra profesión, en intentar sacar el máximo partido posible, en intentar que las cosas salgan bien y lo demás, pues es que es mejor no echarle mucha cuenta porque al final eso Sí, no aporta mucho. Así que sí, el que hacer lo se mejor quiera que se pelear, pueda pues y ala. sí. Al final es esto, pero bueno. Pues la siguiente pregunta, vamos a ver. ¿Qué sector de las competencias del ingeniero civil o de caminos tiene mejor perspectivas de futuro en España? Pues a ver, es lo que te digo, ¿no? Yo creo que ahora mismo, verdaderamente, decir uno sería quedarse muy corto. Es que estamos en un momento en el que, como te decía, todo es importante. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues como antes comentábamos, además de España en concreto, en España tenemos unas infraestructuras, sobre todo de carreteras, envidiables, ¿no?, en todo el mundo. Lo que pasa es que sí que es cierto que durante muchos años pues no se han acometido los mantenimientos que quizás sí tenían que acometer, pero eso va a tener que llevarse a cabo, te quiero decir, al final es cierto que es una cosa, las infraestructuras que tenemos hay que mantenerlas, es decir, en ese sentido ya hay mucho trabajo, o sea inmediatamente o un poco a largo plazo, ahí hay mucho trabajo. Hay muchísimo trabajo en innovación, porque es lo que te digo, se están estudiando muchísimos campos, como te decía, en muchos sentidos, en energías renovables, en instalaciones de energías renovables, en nuevas normativas, porque al final, pues bueno, pues todo esto, todo este mundo nuevo que se nos abre, ¿no?, como antes comentábamos, de nuevas movilidades, de nuevas opciones de urbanización, de cómo cambiar las ciudades, de cómo integrar nuevas tecnologías y demás, tiene que ser regulado, con lo cual hay también mucho trabajo que hacer en ese sentido. Sí que es cierto que a pesar de que la innovación y todo esto que hablábamos antes, ¿no?, lo diré, de la sostenibilidad y demás, es algo que ha llegado para quedarse, no nos podemos olvidar de lo más básico, que al final también va a necesitar estar, ¿no? Con lo cual yo creo que ahora mismo escoger un camino como tal y decir que ese va a ser el más prometedor sería quizás limitarlo mucho, ¿no? Porque yo te digo que verdaderamente creo que estamos en un momento en el que vamos a necesitar muchas áreas de trabajo en activo. O sea, que verdaderamente yo creo que se abre un abanico bastante amplio de posibilidades para todos. Sí, porque yo, por ejemplo, leí hace poco que estaban ya, la vida útil de algunas presas ya estaban llegando a su momento, Sí. por ejemplo, y ahora con el tema ferroviario, seguramente cuando empiece con la liberalización del sector, trabajo ferroviario, seguro que va, bueno, de hecho, Adif ya comentó que iba a buscar gente. Sí, sí, es cierto. No es lo que te digo, es que es en todo, o sea, en transportes, nuevas alternativas de transporte, infraestructuras, como te digo, que hay que mantener. O sea, es que se nos abre de verdad un abanico muy interesante. Por eso os digo que ahora mismo hay que estar un poquito en la brecha y bueno, pues no hay que cerrarse porque verdaderamente creo que va a haber muchísimas opciones para todos nosotros. O para todos vosotros. Vamos con la siguiente. ¿O no hay siguiente? No, ya hemos terminado con las preguntas, ¿vale? Perdón. Muy bien. Pues, Cristina, muchas gracias por haber venido aquí, por haber pasado este ratito con nosotros tan ameno, que bueno, A tampoco es que vosotros. podamos hacer mucho en la calle, pero vida tendrás. Nada, un placer, las veces que queráis. Nada, muchas gracias a ti bueno, y también a María que me pasó tu contacto, que nos puso el contacto. Sí, la verdad. No, yo le agradezco al colegio también un poco la posibilidad de, bueno, de haberme puesto en contacto con vosotros y de haber podido comentar pues un poquito mi experiencia, que si a alguien le ha servido de algo o bueno, le ha ayudado a
a ver otras perspectivas o animarse un poco, pues bienvenido sea. Bueno, Cristina, adiós y que tengas buena tarde. Bueno, ya noche. Nada, vosotros muchas gracias, un placer, un beso. Pues ahora vamos a hacer la promoción de la que va a ser la entrevista de la semana que viene. Va a ser David García Núñez, presidente de la asociación el organismo Por Madrid, Capital Mundial de la Construcción. Será la semana que viene a las 4, el jueves, en la encrucijada, así que ya tendréis más información cuando saquemos el cartel mañana o pasado. Que tengáis un buen jueves.